el hecho que yo lo pueda mencionar es porque he sido sanada. Ya no me duele. Ya es algo que yo puedo recordar del pasado, sé todo lo que sucedió, pero Dios ha hecho un proceso en mí de llevarme a través del perdonar, el también estar buscando que Él divinamente sane el dolor, pero además necesité liberación de la opresión que esto trajo. Fue una combinación de estar pidiendo sanidad y ser libre de la opresión del reino de tinieblas que esto trajo. Y no fue hasta ser libre de eso que yo dejé de querer morir. Fue ese tiempo de ser ministrada. Y lo que una persona necesita entender es que Dios siempre ha querido que uno sane. Me ayudó mucho que yo entendiera de un versículo en Ezequiel, que lo que a mí me había sucedido, Dios jamás lo quiso. Y entonces un versículo en Ezequiel 13 me decía directamente que Dios no lo quiso. Eso me ayudó mucho a entender que Dios sí estaba de mi parte y quería ministrar. Y porque hasta entonces yo tenía la impresión de que todo lo que nos sucedía era porque Dios quería. ¿Puedes hablar ese verso? ¿Te acuerdas el verso? Decir cuál exactamente para que la gente pueda escuchar. Porque a veces se proclama la palabra y al hacerlo suceden cosas, ¿sí? Claro. Está en Ezequiel 13 y está diciendo en el versículo 22, está hablando a los brujos. Y la persona que a mí me causó todo este daño era también brujo. Ajá, ya te entiendo. Entonces, este versículo aquí dice, por cuanto entristecisteis, hablando a los brujos, con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Por lo tanto, no fue voluntad de Dios. No fue voluntad de Dios. Y Él está siempre queriendo sanar. Pero requiere que yo también quiera cooperar con Él. Qué maravilloso. Y tengo en un momento unos testimonios que quiero que vean, pero de gente que ha sanado, ¿no? De verdad, y con comprobación médica, porque me interesa mucho que también el mundo médico, y hay muchos doctores creyentes que colaboran con nosotros cuando oramos por enfermos, también puedan afirmar, no, esto realmente es una sanidad que tiene solo explicaciones sobrenaturales, por lo menos no naturales. Pero con aquellas mujeres que tú has ayudado también a sanar del corazón, ¿cómo las ayudas a ellas a sanar de su corazón? Una de las cosas más importantes es que ellas puedan identificar qué hay en ella que ha sido reacción de ella en la que ella está ofendiendo a Dios. Porque uno necesita no solamente apuntar el dedo a todos los demás, sino que necesito reconocer mi odio. Por ejemplo, mi odio. Mi rencor, todo lo que está en ese tipo de ámbito que es mi reacción que yo necesito identificar. Pedir perdón a Dios por eso. Y a medida que yo trato con lo que es lo mío, el Señor empieza a dar sanidad también. Mira qué interesante. Porque mientras que yo estoy poniendo toda la culpa en otros, es culpa de ellos y culpa del otro, entonces yo no vengo al Señor humildemente por mí. Y el que necesita de sanidad, especialmente necesita la humildad de venir y decir, pero yo te he ofendido, Señor, y quiero sanar de ofenderte y de ser rebelde contra ti, como también sanar del dolor. Es una palabra de esperanza, significa que yo puedo hacer algo para iniciar mi proceso de sanidad con el Señor, reconocer mi pecado, dónde ofendí yo, y el Señor empieza a sanar ahí. Veamos estos 3 ejemplos, testimonios de sanidades hoy día. Miren, por favor.
A mis 18 años llegué al médico con un quiste en las trompas de falopio, en donde me dijo que tenía que operarme de urgencia porque crecía por día y tenía 7 centímetros. Por miedo a la operación me negué en su momento y pedí que me hiciera un tratamiento si es que existiera. Existió la posibilidad de hacer ese tratamiento en donde tenía que tomar 4 remedios por 7 días, pero los remedios me duraron solo 4 días porque mi cuerpo no lo soportó. A la semana, cuando volví al médico a ver qué había pasado, él, convencido de que me tenía que operar, me dijo que el quiste se había disuelto. En ese momento, ese periodo de esa semana, mis papás habían empezado a hacer una cadena de oración y yo en realidad creía que Dios no podía sanarme eso, por eso había pedido el tratamiento. Pero hoy en día puedo dar gloria a Dios porque fue Él quien sanó mi quiste, quien sacó eso de mis trompas, y el médico en su momento también dijo que la disolución de ese quiste podía llegar a ser un milagro porque no entendía cómo podía haberse ido. Pero la consecuencia que trajo eso en mi vida fue que gracias a eso, a raíz de ese periodo y ese proceso, yo pude conocer más a Jesús y de esa forma entender que sí Él es capaz de sanarnos, sí Él es capaz de sostenernos, y el propósito que tuvo eso en mi vida fue que hoy pueda servirle y entregar mi vida a Él. Yo doy testimonio de la grandeza de Dios. Él me sacó de la muerte, me resucitó. En agonía de 7 meses, un tumor gigante cerebral. No habían esperanzas, ninguna. Sentí la presencia del Espíritu Santo, de Dios, antes, durante y después de la operación. La mano de Dios me tocó, me resucitó. Doy gracias a Dios. Mi vida cambió. No podía caminar, todo me costaba, no podía hablar, no podía escribir. Él me empezó a restaurar y me guió a llegar a distintos lugares. Él nos ama, Él es grande, solo Él. Amén. Cuando yo quedé ciega, me quemé las córneas. El Señor restauró mis córneas, los médicos no lo podían creer, tuvieron que hacer una junta médica. Bueno, fue la primera vez que yo creí en el Señor. La segunda vez fue cuando me encontraron cáncer, el médico dijo, tienes cáncer y son 2. En la camilla yo dije, yo le creo al Señor. Él dijo que por las llagas de Cristo fuimos sanados y yo creí en su palabra y los tumores desaparecieron. Volvió al cáncer y nuevamente el Señor se glorificó en mi vida y el cáncer desapareció. Para mí esto ha sido maravilloso. Yo no canso de glorificar a Dios por esto, y donde voy, persona que me encuentre que está pasando por esto o por cualquier enfermedad, le digo que no se cansen en glorificar a Dios y que si están enfermas, que alaben a Dios porque conocerán al Dios sanador.